Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy nos vas a hablar de la medicina privada y las alternativas que existen para tener una adecuada cobertura de salud en estos tiempos difíciles que corren. Sí, en el marco de nuevos aumentos, de muchas opciones y de complementos mismos que se dan en el sistema. Muy bien, también se encuentra Ana Pedotti. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, nos vas a explicar, ¿no?, cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno para contener la inflación que en marzo se acercó al 5%. La inflación más alta del año, y qué es lo que piensa hacer el gobierno para frenarla o intentar por lo menos morigerarla en lo que queda del año. Muy bien, en instantes esta información muy importante. También, asimismo, contamos con la presencia de Paula Bujía. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Bueno, con Paula vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Orlando Ferreres para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, hacemos una muy breve pausa y en instantes regresamos con toda esta información. Arrancamos el programa de hoy con información sobre la inflación, que en marzo se acercó al 5% y el gobierno a partir justamente de esto lanzó una serie de medidas para intentar contenerla. ¿Cuáles son, Ana, estas medidas? Es así, Ale, el gobierno intentará frenar de alguna forma la inflación que fue la más alta de todo el año y un dato de inflación que complica demasiado los cálculos del Ministerio de Economía. Así que tiene dos estrategias fundamentales: controlar precios y vigilar que las empresas y los productores, fundamentalmente de alimentos, no se vayan de la norma. Ya anunció una serie de controles y requerimientos a los exportadores, fundamentalmente a los exportadores de carnes. El gobierno lo que dice es que por mayores exportaciones de carnes está sufriendo el mercado interno, entonces le va a pedir una serie de requerimientos a esos productores, a ganaderos, antes de poder hacer la exportación, para garantizar que haya cortes disponibles a precios accesibles en el mercado local. También está haciendo acuerdos con empresas alimenticias para frenar el aumento de los precios, para dejarlo congelado como una foto desde marzo hasta fin de año. Se le pidió una canasta de entre 100 y 120 productos a precios accesibles y ahora las alimenticias tienen que devolver que si van a entrar en este acuerdo o no. Lo que también se le solicitó es que los productos vengan con el precio impreso en el packaging, en el envase de cada uno de los productos, para que en el supermercado o en el punto de venta final no haya ningún desbarajuste de esa canasta de productos. Bueno, ahora veremos si las alimenticias aceptan y entran en este acuerdo, que a cambio el gobierno les ofrece salirse de precios máximos, esta política que generó el año pasado, que generó tanta resistencia en las diferentes alimenticias. Así que veremos por un lado eso. Por otro lado, ya está negociando con empresas de electrónica y electrodomésticos diferentes también congelar los precios, en este caso hasta octubre. Y bueno, las empresas dicen que bueno, si está el dólar planchado como el gobierno promete, aceptarían. Esos acuerdos se darían a conocer esta semana y la idea es que haya incluso nuevas promociones y productos a precios más accesibles, sobre todo computadoras y celulares, que dicen que son de la canasta básica de una familia hoy en día en plena pandemia, que estén disponibles para comprar por internet en cuotas y en precios accesibles en los sitios del Banco Nación y de Correo Compras. Y también todavía no fue muy específico el gobierno en cómo va a efectuar acuerdos de precios con el resto de los sectores industriales: construcción, papel, plástico. La idea es ir insumo por insumo y pedirle que no suba los precios, a ver si así podemos mantener este pico, se empieza a desacelerar y llegamos hasta fin de año. Sí, lamentablemente no se trata de medidas que atacan la causa del problema inflacionario. Podrán contener los precios temporalmente, pero pueden generar una olla de presión con subas bruscas de precios más adelante. Ya lo hemos visto antes, no es el mejor camino.
Pero bueno, vamos a cambiar de tema y mientras esto sucede, el dólar en el mercado bursátil continúa subiendo, una suba lenta pero constante. Hoy ya superó los 153 pesos. ¿Cómo viene este tema, Paula? Bueno, la realidad es que, como veníamos diciendo, vos tenías bastante digamos, oferta de dólares estos meses, primero por la cosecha, y también fue muy importante el impacto del pago del impuesto a la riqueza, que está llegando a su fin este impacto. Entonces, todas estas cosas contuvieron de alguna manera al dólar. Entonces, nosotros veníamos diciendo que era un dólar barato, ahora en algún momento tendría que ajustarse. Realmente se está atrasando con respecto a la inflación que comentaban, ¿no? Entonces, en particular, ¿no?, el dólar oficial. Totalmente. Sí. Que lo van a seguir manteniendo, tienen las herramientas, creo, como para contenerlo. Hay que reconocer, ¿no?, que las reservas vienen subiendo, Sí. superaron la semana pasada los 40.000 millones de dólares. Ahí en ese aspecto, por lo menos en estos meses en los que se recibe, ¿no?, la liquidación de las exportaciones de la cosecha gruesa, bueno, hay un buen flujo de divisas, ¿no? Sí, yo lo que creo que va a pasar es que al oficial tienen mecanismos para dejarlo bastante planchado. Al No contado, sabemos hasta cuándo, ¿no? Correcto. Bueno, hasta las elecciones seguro, ¿no? Es un objetivo claro del gobierno, también como una medida antiinflacionaria. Pero, digamos, cuando uno piensa en el contado con liquidación, o sea, el dólar libre, yo creo que hay posibilidades que la brecha se extienda. Estos precios son relativamente bajos, nos vamos a acercar a las elecciones. Yo creo que la brecha se va a expandir. Y si los comparamos con los valores de octubre, en términos reales son bajísimos, ¿no? Correcto. De hecho, están todavía por debajo de los valores de octubre. Sí. Tanto el blue como el contado con Sí, liqui, bueno, como el MEP. recordemos que en el pasado sí pegó ese pico a 180 que desestabilizó mucho. Realmente el gobierno ha sido exitoso en mantener los niveles, que yo creo que ellos mentalmente tienen una franja entre 145 y 160 donde intervienen para mantenerlo tranquilo. Muy bien, perfecto. Bueno, y estamos hablando, ¿no?, del aumento de los precios, y la medicina privada no fue la excepción. Yami, ¿cómo hacemos, ¿no?, para mantener nuestra salud bien cubierta en estos tiempos difíciles que corren? Bueno, dentro de lo que es el sistema privado, y concretamente hablábamos de los aumentos, es 4,5 para abril, 5,5 para mayo. Si no aplica en abril, el acumulado va entero a mayo. Un aumento que impacta en el bolsillo en torno a lo que estamos hablando respecto de la inflación, pero que desde las compañías de salud manifiestan que no cubre, que es un ajuste que no cubre en absoluto lo que se está dando en el marco de la saturación del sistema, y ellos hablan de, para sostenerlo solamente, que las cuotas tendrían que estar por encima del 50% de ese aumento. Bueno, en este contexto y con esta situación, el COVID, la responsabilidad de las prepagas para cubrir la internación y la atención, ¿sí?, además de todo lo que tuvo que ver con adaptarse a esta transformación digital, como fueron los turnos online, la receta digital, la videollamada. En fin, en concreto estamos hablando para una persona joven de unos 25 años, de 26 años, entre 3.800 y 11.000 pesos, ¿sí?, las distintas coberturas y más o menos lo que cubra cada empleador en una situación de relación de dependencia. Es distinto en otro tipo de relación desde ya. Y familias, ¿sí?, arrancando en 14.000, estamos hablando de un matrimonio de unos 40 años con 2 hijos pequeños, entre 13.000 y 22.000, pero a ver, hay coberturas de hasta 100.000 pesos, ¿sí? Obviamente ahí toda la gama. Y en concreto también, y hablando del sistema privado, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el seguro de salud y esta cuestión de cómo funciona respecto de, por ejemplo, las prepagas. Bueno, se plantea siempre como un complemento. Claro. ¿Por qué? Porque es de carácter indemnizatorio. Entonces, uno es una suma de dinero que recibe en caso, por ejemplo, de tener una enfermedad que le figura, o sea, que le aparece en un momento, que la reporta y allí ingresa ese dinero para hacer frente a los distintos gastos que uno puede tener. Muy distinto de la prepaga, que uno sabe que se paga mes a mes y que uno va teniendo las distintas coberturas. Entonces, bueno, esa es un poco la explicación cuando hablamos de prepaga o seguro de salud. En concreto, llega el aumento, veremos igualmente cómo avanza el año desde ya en materia de COVID-19. Por eso, Yami, uno puede apostar a un plan de medicina privada bien básico y complementarlo con un seguro de salud.
Sí, tiene que ver siempre lo que recomendamos con esa cuenta personal que hace uno hacia su interior. ¿Sí? ¿Por qué sería importante para uno? Si tiene una enfermedad y de repente no puede seguir trabajando y está en determinado tipo de relación laboral, bueno, ¿qué le representaría recibir esa fuerte suma de dinero? A ver, obviamente hay muchas opciones, pero digo, una entrada de dinero al margen de esa cobertura, sino de dinero para hacer frente a distintas situaciones. Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos con mucha más información. Comenzamos este segundo bloque con más información y en los últimos días el gobierno especificó cómo será la asistencia para las personas y empresas afectadas por las nuevas restricciones a la circulación. ¿Cuáles son, Ana, los detalles? Sí, Ale, el gobierno lo que quiere hacer este año es no gastar tanto dinero como hizo el año pasado con el ATP. Así que generó este nuevo Repro 2, que va a asistir a sectores afectados directamente por la medida y no a toda la economía o a todas las empresas que lo requieran. Elevó el subsidio, que era 12.000 pesos el año pasado, a 18.000 pesos y estableció sectores críticos y no críticos, pero que también estuvieron afectados. A estos sectores críticos, como es la gastronomía, el transporte, el turismo, la cultura, les va a dar este subsidio de 18.000 pesos. Y a los sectores no críticos, como que están afectados indirectamente, como por ejemplo puede ser la producción de minería, frigoríficos y otro tipo de sectores que tienen que seguir produciendo a pesar de todos los impactos que puedan tener en su producción justamente por la pandemia, les ofrecerá un subsidio de 12.000 pesos. Además, el gobierno le pone otro requisito para justamente achicar un poco más el gasto. Tiene que ser empresas que durante el año pasado ya hayan perdido el 20% de su facturación y que puedan demostrar que fue directamente a causa de las restricciones a la actividad que se dieron durante 2020. Seguramente se amplíe un poco más este gasto que llevó a que el año pasado el gobierno, distinto al del ATP, que llevó a que el año pasado el gobierno gastara más de 4.000 millones de pesos por mes para asistir a las empresas, porque en los últimos días el gobierno anunció también un subsidio especial para el personal de salud de 6.500 pesos. Todavía como que el número final de cuánto se va a gastar en estas restricciones no está cerrado, pero bueno, ya esas empresas que ya mencioné pueden empezar a hacer los trámites necesarios para poder cobrar este subsidio. Bueno, un tema entonces muy importante para aquellos sectores afectados por las restricciones a la circulación. Y continuamos con una muy buena noticia para la Argentina, porque en el día de hoy la cotización de la soja, el producto que origina los principales bienes de exportación de la Argentina, alcanzó su valor más alto en 7 años. Paula, en torno a los $550 la tonelada. Sí, así es, y yo creo que se debe a varias cosas. Esta suba puntual de las últimas semanas se debió a que Estados Unidos dijo que iba a sembrar menos de lo que se esperaba en los reportes que hace la USDA, que es la Asociación de Estados Unidos que sigue el sector. Pero mirando los commodities el último año, la verdad que vienen muy fuertes y ahí son dos factores importantes. Uno, la depreciación del dólar que está ocurriendo, que eso ayuda a todos los commodities, y después la mayor demanda por esta recuperación sincronizada que está viviendo el mundo a medida que vacuna y que sale del COVID. Bueno, muy fuerte la recuperación de China, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, la semana pasada justamente salieron datos del Producto Bruto de China, 18% año a año, que fue muy fuerte, y en Estados Unidos lo que viene fuertísimo y muy superior a lo esperado son todo lo que son ventas minoristas, que el mes pasado subieron un 10% año contra año. Bueno, se espera, ¿no?, que en este primer semestre alcance el nivel de actividad previo a la pandemia. Sí, la verdad que viene muy fuerte esa recuperación, obviamente por los grandes estímulos fiscales y monetarios. Y el plan de vacunación, ¿no? Sí. Quedó muy rápido. Pero, digamos, con los estímulos fiscales
estatales que se dio, sobre todo ayuda al desempleado y a las personas, a las familias en general, la tasa de ahorro en Estados Unidos subió a un nivel del 11% del Producto Bruto cuando históricamente es un 7%. Claro. Esos 4 puntos se está volcando a consumo. La economía norteamericana es 75-80% consumo. Eso le da un empuje muy fuerte a toda la economía norteamericana y por eso que tenemos las bolsas accionarias, bueno, el índice de S&P, Nasdaq y Dow haciendo niveles récords históricos. Sí. Muy bien, con esta información entonces cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Orlando Ferreres. Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Orlando Ferreres para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo. Bueno, gracias por atendernos una vez más. Y como hablábamos en el primer bloque, tras conocerse el índice de inflación de marzo cercano al 5%, el gobierno lanzó un conjunto de medidas orientadas a contener la suba de los precios. ¿Sirven para algo, Orlando, estas medidas que claramente no atacan las causas del problema inflacionario? No, atacan la causa secundaria, la retroproporción entre los precios, los salarios, las tarifas, etcétera, precios máximos, todo eso, alguna postergación en el aumento del impuesto a la nafta también, para evitar un mayor incremento de precios. Pero todo eso no va a dar ningún resultado porque, en definitiva, son medidas simplemente amortiguadoras, pero no cambian la tendencia ni van a la causa principal de la inflación, que es la cantidad de dinero, ¿no?, que se emitió antes y que empieza a hacer efectos sobre los precios. Porque este 4,8, que significa 75% de inflación anual, evidentemente trae como perspectiva que es difícil cumplir con el 29% que se había previsto en el presupuesto. Ya ese número quedó un poco superado por la realidad y los pronósticos nuestros nos van mucho más arriba que el 29%. O sea, estamos en el 49%. Y si tiene suerte el gobierno con la estrategia oficial, vamos a poner un escenario oficialista, quizá le daría 39%, pero eso va a significar que van a tener que hacer algún ajuste salarial antes de las elecciones, porque de lo contrario, con lo que se dio de aumento en los salarios en las convenciones colectivas, digamos unos 32, 33%, contra un 39% que sería la inflación oficialista, entre comillas, igual estaría por debajo y entonces, bueno, sería medio inconsistente con un aumento del producto que estamos calculándolo en 7% en el año. Está bien que hay un arrastre de 8%, pero con las medidas que se adoptaron ahora, el tipo pandemia, a lo mejor entre eso y que se van a postergar un poco más, lo que ya se hizo por 15 días y lo que se postergue posteriormente, va a significar un punto menos de actividad, pero eso requiere un aumento del salario real, aunque sea de 2 o 3%, como para generar un aumento del producto adecuado. Creo que este es un poco el panorama de los números que tenemos ahora. Pero por eso, en definitiva, estas medidas, en el mejor de los casos, patean el problema inflacionario para más adelante, demoran el impacto inflacionario, como vos decías, ¿no?, del aumento de la cantidad de dinero provocado por el enorme déficit fiscal que hubo el año pasado y también uno espera, ¿no?, un importante déficit en este 2021. También este año. En este primer trimestre fue 0,5 puntos del producto del déficit primario, que es bajo porque está calculado según el presupuesto en el 4,5% del producto. Primer trimestre dio 0,5%, o sea que estamos bien en ese sentido. Se ha logrado un resultado razonable en este año, pero también ahora viene la época que quizás no podamos aumentar las tarifas tal como se había previsto, tampoco el precio de los combustibles,
y en consecuencia muchos precios tampoco van a poder seguir con la evolución que tenían prevista. Por lo tanto, esto significa que vamos a tener una inflación un poco mayor y que en consecuencia yo diría que estamos por eso más allá del 29 en el 39% previsto para este año como escenario. Por supuesto que tenemos un escenario también pesimista donde la inflación llega como arriba del 70%. Son 3 escenarios que tenemos en el estudio. El escenario más probable, 49%, el escenario oficialista, 39%, el escenario pesimista, 70%, ¿no? Muy bien, Yami. Sí, y concretamente ese escenario pesimista, ¿qué otras variables contempla? En el marco también de preguntarte qué controles serían efectivos para la inflación en este momento y a pesar o en el contexto de COVID. Bueno, siempre los controles algo de efectividad tienen en el corto plazo, o sea, mientras se están armando y se están produciendo, pero después de un tiempo empiezan a fallar y en consecuencia viene otra vez el aumento. Yo diría que lo que han hecho ahora da resultado en el corto plazo, pero para fin de año ya va a ser imposible y sobre todo para las elecciones, porque mostraría una cierta caída de, como dije antes, del salario real, y entonces eso va a haber que reescribirlo, recorregirlo, hacerlo de nuevo para que dé un cierto aumento. Yo creo que la causa fundamental de la inflación es siempre la cantidad de dinero y especialmente la emitida para financiar el déficit fiscal, porque en el sector externo genera algo de expansión monetaria, a lo que hay superávit de reservas, pero no demasiado, o sea que la mayor generación de fondos tampoco viene del sector bancario, o sea que queda como sector que genera la expansión de dinero el sector fiscal, que es el que está más, digamos, ahora mostrando sus resultados, aunque no fueron tan malos, ¿no? ¿Y cuál es el margen de maniobra entre las elecciones y el COVID para lo que queda del año? Hay muy poco margen de maniobra porque todo eso depende de las vacunas, las que son escasas y llegan con cuentagotas, llegan muy despacio, llegan alguna dosis de uno, por ejemplo, de Sputnik, pero no la fase 2, que es distinta. Y entonces todo lo que nos dimos la fase 1 estamos esperando a ver cuándo nos tocará la segunda vacuna, la segunda dosis. En consecuencia hay muy poco margen entre el COVID y las elecciones, porque depende mucho de la cantidad de vacunados que tengamos para el momento de las elecciones, que en principio para las PASO sería septiembre, o sea, tampoco falta tanto. Ahora esperemos que con la producción del Richmond, del laboratorio Richmond, eso empiece a producir más vacunas locales y que no haya que importar tanto de Rusia o de China o de Estados Unidos. Así que yo diría que la cantidad dependiente uno del otro son muy escasas y depende básicamente de las vacunas. Muy bien, Orlando, muchas gracias. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Orlando Ferreres sobre el grave problema de la inflación y la posibilidad de que la misma llegue al 70% en este 2021. Sería la inflación más alta desde la salida de la hiperinflación a principios de la década del 90. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.